Es un balazo en la línea de flotación, o sea, le pegaron en el salvavidas inflable y no lo pueden evitar. Intentan hacer malabarismos, intentaban hacer lo primero que siempre hace, que es echar la culpa al que estuvo atrás, es decir, la culpa del kirchnerismo, que diga la tesorera si es kirchnerista. Después se llamaron a silencio un rato para ver cómo lo resolvían y finalmente no pudieron más que intentar echar la culpa al fusible, que era la tesorera, y decir que en realidad la culpa era de otros, que ella iba a investigar. Eso fue lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Pero es fácil hacer un poquito de leña del árbol caído, sobre todo porque trascendió incluso la cuestión del apagón mediático, ¿no? El apagón informativo. Los principales medios tuvieron que hacerse cargo de una investigación que había surgido de los medios que están, como en este caso el Destape o Contradictorial, de los medios que están arrinconados de forma económica, política, ideológica, por el macrismo. Pero trascendió el apagón informativo y ahí andan Clarín y La Nación tratando de ver cómo le emparchan las cosas a la gobernadora y cómo se le emparchan al macrismo que obviamente está en serios problemas políticos, económicos, sociales, que no sabe qué hacer, que no tiene plan B, que nunca previó que le iba a ir mal con sus propios amigos. Y acá hay una clave para entender por qué la Argentina es como es, ¿no? La clase dirigente no se puede hacer cargo de su propio país. ¿Por qué? Porque los tipos, en vez de traer el 10% de lo que tienen afuera, el 10% de lo que tienen afuera aproximadamente sería un 50.000 millones de dólares. Tienen 500.000 afuera, traigan 50.000 millones de dólares. Imagínate que la élite dominante argentina, los ricos, los que mandan, los que están en el gobierno, trajeran 50.000 millones de dólares en la Argentina. Se resuelven todos los problemas. El Banco Central tendría más o menos una disponibilidad de 80.000 millones de dólares en la plaza para poder jugar, comprar y vender los dólares que quieran. Pero mira, la clase dirigente es tan jodida en la Argentina que incluso boicotea cuando es ella misma, cuando son sus hijos o sus hermanos los que gobiernan este país. Y te lo digo en este sentido, que es fácil. Yo entiendo que una clase dirigente, cuando la manejan los políticos, cuando la maneja el peronismo, cuando la maneja la élite alternativa, la clase dominante, los tipos especulen y los tipos lleven sus miles de millones de dólares afuera. ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo entiendo? Lo entiendo entre comillas. Entiendo que ellos boicoteen una Argentina que no dominan, que no manejan. Lo que me llama la atención es que boicotean incluso hasta la Argentina que ellos dominan, hasta la Argentina que ellos manejan. Son más importantes sus propios negocios que su propia condición de élite dominante. Les interesa más los millones de dólares de la familia tal, que son ellos, que como familia construir una Argentina relativamente sólida o una Argentina relativamente viable. Por eso digo que Macri está en problemas, porque lo abandonó incluso su propia clase dominante, y de verdad que está en problemas. Y está en problemas el proyecto neoliberal, si es que el neoliberalismo es un proyecto. Eso es lo que vos tenés que pensar, y ahí es donde hay una clave para pensar el futuro. ¿Qué se hace después del macrismo? ¿Cómo se construye el posmacrismo? Y hay dos vías. O se construye desde una moderación, ni vencedores ni vencidos, o se construye desde el dar vuelta a la tortilla. Y el problema es ese, digamos. Si das vuelta a la tortilla, ¿cuánto dura? Si das vuelta a la tortilla, ¿cómo es la reacción posterior cuando se termine tu turno? Y si moderás, y si no haces los cambios necesarios que son precisos para cambiar la justicia federal en la Argentina, para cambiar la economía, para cambiar las formas culturales de pensar el país, si no haces esos cambios, ¿qué sentido tiene ser una élite alternativa al poder de las clases dominantes? Por eso es que hay que pensar el posmacrismo, porque esto se acabó.
Esto es como, te voy a spoilear un poquito, es como en Lost, ¿viste? En la primera temporada vos sospechás que están todos muertos, pero ellos no lo saben. Bueno, acá pasa lo mismo. El macrismo está muerto, solamente que todavía sus protagonistas no lo saben. Claro, tené mano, porque los te estiraron 7 temporadas. Con lo cual, el macrismo no es que se está yendo. Puede durar 7 temporadas más, pero están muertos. Están muertos porque, ¿sabés qué? También demostraron ser mucho más corruptos que otras élites en la Argentina. Incluso demostraron ser tan corruptos como decían que era la política. ¿Y sabes por qué? Porque alguna vez dije que el problema en la Argentina no era la corrupción, no era la corrupción personal, sino que era la corrupción estructural, que era el financiamiento de la política. Salieron todos a matarme, todos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, troscos, liberales, kirchneristas, todos salieron a desprenderse de quien había dicho la verdad. Y te voy a volver a decir lo mismo. El problema es el financiamiento de la política en términos de corrupción. Vos para hacer política necesitas guita. Y el problema es que si vos no juntás guita, la hacen solamente los que tienen plata. Y ahí está la trampa. Cuando yo te digo que el financiamiento de la política permite que haya más de una élite compitiendo y que de esa forma se democratiza en términos procedimentales el juego de la política, te estoy diciendo la verdad. Porque si no hay financiamiento de la política de manera espuria, solamente hacen guita los que reciben campaña económica de los empresarios. Solamente hacen política los ricos. ¿Qué fue lo que pasó en la Argentina entre 1860 y 1916, por ejemplo? Entonces, pensar la corrupción es ir más allá del escándalo de un panelista de televisión. Para pensar la corrupción hay que pensarla en serio, porque si no, lo que vos haces es solamente darle ventaja a los que ya se han corrompido en la Argentina. María Eugenia Vidal demostró que el PRO es una fuente de corrupción y que las formas en las cuales financiaron su propia política también eran espurias. Utilizaron a los más pobres, utilizaron a los de la asignación universal por hijos. Uno podría decir, parafraseando a Ernesto Sanz, que finalmente la plata de la asignación universal por hijos se iba por la canaleta del financiamiento de la campaña de Vidal. Te la dejo la chicana, te la dejo adentro la chicana. Pero ¿sabes qué? Hay que pensarlo un poco más profundo las cosas. ¿Alguna vez votaste a Macri creyendo que porque era rico no iba a robar? Y yo te digo, ¿sabes por qué era rico? Porque ya había robado.